Buenos días a todos. En el nombre de Dios vamos a empezar la conferencia um, que, que tiene el Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo México, en esta mañana, que se titula Escuela de Agricultura Ecológica de Maní, 25 años al servicio del pueblo maya peninsular. Ya nos explicará el padre lo del pueblo maya peninsular. Es un honor y un privilegio para mí tener con nosotros al padre Raúl Lugo Rodríguez. Como avisé hace un rato, por favor, cuando empiece a hablar el padre Raúl, había que silenciar los micrófonos y a la vez por el chat avisarnos de cualquier problema de audio o algo que pudieran tener. El padre Raúl nos dice que él es discípulo de Jesús y presbítero católico, en ese orden, y eso es muy significativo. Es licenciado en Sagrada Escritura, o sea, es lo que nosotros decimos biblista. Ha escrito varios libros y artículos sobre Biblia, es miembro de la Asociación de Biblistas Mexicanos, donde se le estima mucho y se le valora muchísimo. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia de México, del Instituto Teológico Pastoral de América Latina de Bogotá, párroco de varias comunidades mayas de Yucatán. Nos dice que actualmente trabaja en el equipo de Derechos Humanos Indignación AC, es una ONG en el que él también tuvo mucha participación desde su inicio para iniciarla, y actualmente en el acompañamiento, dice, a campesinos y campesinas mayas en la Escuela de Agricultura que vamos a ver. Él ha estado desde el principio, en el inicio, las primeras ideas sobre tener la escuela agroecológica, yo nos irá contando. Actualmente es párroco en el Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Mérida. De verdad es un privilegio tenerlo, padre Raúl. Por favor, empezamos. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan aquí por el Zoom, por el Facebook. Quiero agradecer mucho el interés porque es un interés que yo siento que pues, recompensa en gran parte estos 25 años de trabajo que se ha desarrollado aquí en la península por un buen número de personas, campesinos y campesinas mayas, algunos presbíteros católicos, académicos de algunas universidades que se nos han acercado para hacer convenios con nosotros. Así que, pues quisiera yo, comentaba yo, en la mejor tradición de la compartición de la fe entre los cristianos. De esa misma manera quisiera yo compartir esta experiencia con ustedes, de manera que podamos hacer una especie de conversación, un intercambio sobre lo que ha significado para la península de Yucatán el surgimiento de la escuela, esta nueva noción del trabajo ecológico con campesinos y campesinas mayas y esta sabiduría de los pueblos originarios que hemos tratado de animar a partir del surgimiento de esta institución. Quisiera que fuera efectivamente como una conversación. Les pido que si algunas personas tuvieran preguntas o comentarios, pudieran dejarlas allá en el chat. 10 minutos antes de terminar, vamos a dar oportunidad de hacer un poco este intercambio y en esta conversación voy a ayudarme entonces de este material, de estas filminas que van a acompañar mi reflexión para que yo no me pierda. Entonces, la voy poniendo para que me avisen que ya se ve. Muy bien. Ahí está. Bueno, mencionaba yo, ese es el logotipo de la escuela. Se ve la ceiba maya a la izquierda, el árbol madre que tiene mucha connotación religiosa para el pueblo maya, y del árbol se figura en su sombra el rostro de una persona maya, el perfil de una persona maya, siempre en esta idea propia de la ecología, de que los seres humanos somos una especie que formamos parte de un conjunto mucho más amplio y que solo alcanzamos nuestra realización como personas y como sociedad si tomamos en cuenta esta armonía. El nombre de la escuela está tomado de la lengua maya peninsular. El pueblo maya, como seguramente saben, es un pueblo que se extendió durante una buena parte de Mesoamérica, más o menos a partir del estado de Chiapas hasta
la República del Salvador en Centroamérica. Tuvo diferentes momentos en su historia antes de la llegada de los europeos y somos herederos de una gran sabiduría. Este pueblo maya se ha desdoblado en pueblos mayenses extendidos a lo largo de toda esta geografía. Nosotros trabajamos con gente del pueblo maya peninsular, llamado así, porque es una etnia numerosa con una sola lengua y que está establecida en estos 3 estados de la República Mexicana. Vamos a ver en el mapa de la República cuando llegue el momento, ahí donde el alacrán tuerce su cola hacia arriba del mapa mexicano, ahí estamos situados. El nombre de la escuela es en esta lengua, Uyitzcaan, quiere decir el rocío, la resina, la gracia que cae del cielo. Este nombre de la Escuela de Agricultura pues ya expresa que nosotros concebimos ese trabajo como un regalo, como una oportunidad de ser conscientes del regalo que hemos recibido en esta casa común. Abajo está la denominación del pueblo donde está situada la escuela, Maní, que es un nombre que viene del verbo maya pasar, ocurrir, acontecer. Mani quiere decir que ya ocurrió, el lugar donde ocurrió algo, donde sucedió algo. Yucatán es el estado que está en la península del mismo nombre y México es el país. Yo quisiera comenzar con algunos datos que seguramente ya conocemos, voy a decirlos muy rápidamente. Como sabemos, por primera vez en la historia hay 3 amenazas juntas que han confluido para hacer de este momento el momento de la destrucción posible de la especie humana. El primero es el día del sobrepasamiento, es decir, el momento en el que descubrimos que nuestro planeta ya no es suficiente para satisfacer las demandas de este tipo de vida que los seres humanos hemos establecido en el planeta. Entonces, este día del sobrepasamiento nos recuerda un poco la finitud del planeta. El planeta no es una especie de caja de la que podamos estar sacando ilimitadamente recursos, sino que es un ser vivo que termina agotándose y que ya los especialistas han determinado que hay un momento determinado del año en que se ha consumido lo que ese año se podía producir para esta cantidad de pobladores que tenemos y esto se sobrepasa. Una segunda amenaza es, como sabemos, el calentamiento global que ha motivado, entre otras cosas, me imagino también, este movimiento mundial católico por el clima, esta preocupación que tenemos mucho más angustiante que la pandemia en la que estamos, pero con la que está directamente ligada, que es el problema de las emisiones de gas invernadero y toda la historia de fracasos que hemos conocido en las negociaciones mundiales a propósito de cómo parar un poco este proceso de calentamiento. Y finalmente, claro, un problema más añejo todavía, el del arsenal de armas atómicas que han hecho de este mundo una especie de bomba gigantesca a punto de explotar, que cuando alguien apriete el botón rojo, ya no habrá nadie después para contarlo. Estas 3 cosas se conjugan. En el año 2000, aquí cerca de nosotros, Cancún está a unas 3 horas del lugar donde nosotros estamos ahora. Se reunieron especialistas en ecología de muchos países en una cumbre especial en el año 2000 y dieron una receta triple si queríamos salvar el planeta. Lo primero es que las personas cultiven su propia comida, este asunto de la soberanía alimentaria. Que se use la menor cantidad de energías no renovables, es decir, que tengamos compasión por un planeta que termina agotándose si se sobreexplota. Y por último, que reforcemos y conservemos el tejido social y que esto nos hace pensar inmediatamente en la vuelta a las culturas originarias y su sabiduría. Yo diría que el nombre de esta solución que acierta en estas 3 cosas que los especialistas remarcaban ya desde el año 2000 es la agroecología. Es así como quiero comenzar nuestra conversación. Como recordarán ustedes, el asunto de la ecología hacia los años 80 era una absoluta novedad, casi se consideraba un poco hippies y locos a los ecologistas. Fue el surgimiento de los primeros movimientos verdes en todo el mundo, en Europa, en otras partes de América, pero se identificaba un poco esta lucha por el ecosistema como
digamos, una especie de hobby de algunas minorías adineradas. El ejemplo era la extraordinaria belleza de Brigitte Bardot asomando en las pantallas después de terminar su carrera fílmica solamente para defender la vida de las ballenas. Pero ese fue el inicio. Gracias al trabajo de esos pioneros que eran un poco excéntricos para su época, fuimos tomando cada vez más conciencia del desastre del ecosistema y de lo que nos estaba conduciendo esta manera de vivir y de organizarnos. Ya hacia los años 90 ha comenzado cada vez con más fuerza el surgimiento del movimiento ecologista, es decir, de diferentes instituciones, organizaciones que empezaron a asumir un poco el compromiso de hacer algo para detener la destrucción del planeta y favorecer un nuevo tipo de vida, un nuevo tipo de relaciones entre las personas y con la naturaleza que pudiera darle un poco de futuro al planeta en el que estamos. Eso es a lo que el Papa se refiere en Laudato Si cuando habla de la justicia intergeneracional. Es decir, es parte también del deber de justicia pensar que vienen detrás de nosotros otras generaciones que tendrán que vivir también en este mismo planeta y hay que pensar en ellos. En este marco es en el que surge Ullis Khan. Ullis Khan es un proceso educativo y liberador. Tiene como vértice la agroecología. Como verán ustedes, ya el lenguaje mismo nos sitúa un poco en la década en la que surgió, los 80s y 90s, con la efervescencia de la teología de la liberación dentro de la Iglesia Católica, con, digamos, el apuntar a las consecuencias sociales de nuestra fe cristiana. En este proyecto convergen campesinos y campesinas mayas, académicos de algunas instituciones que voy a mencionar inmediatamente, algunos presbíteros católicos que éramos párrocos de zonas rurales, y nuestro interés es acompañar a las familias del campo y las personas que estén interesadas en la promoción de la agroecología como modo sustentable de vida. Comenzamos nosotros alrededor de finales de la década de los 80, principios de los 90, nos reuníamos un grupo de sacerdotes una vez al mes y entonces tomamos la decisión de enfrentar un poco un problema que era acuciante para nosotros en aquella época, que era que había mucha migración de campesinos y campesinas mayas a los Estados Unidos, en los tiempos en que era fácil establecer sistemas de coyotaje más o menos seguros, la gente brincaba la frontera, se iba, y los hermanos mayores que llegaban allá llevaban a los menores a los 2 o 3 años cuando se acomodaban, y así se fueron vaciando algunos pueblos mayas de trabajadores del campo. De hecho, hasta hoy, por ejemplo, en el estado de Oregon, en su capital Portland, en los alrededores de Portland, hay una colonia grande totalmente maya peninsular, es decir, de gente que habla en maya y que trabaja en Estados Unidos desde hace más de 25 o 30 años, que es fruto de este problema. Desde 1996 nosotros entonces comenzamos a enfrentar esto y pues éramos curas rurales ¿qué tanto podríamos saber y hacer delante de este problema? Y muy rápidamente encontramos algunos campesinos y campesinas que habían pasado por una experiencia muy interesante de intercambio con unos ecologistas alemanes un poco locos que habían llegado por acá, que querían compartir un poco las novedades de la ecología, pero al mismo tiempo aprender de las técnicas de la sabiduría campesina del pueblo maya, que era un pueblo internacionalmente conocido por su sabiduría. Establecieron un trabajo de 2 años en convivencia con algunos campesinos y campesinas de la zona del sur de Yucatán, y nosotros nos encontramos con esos campesinos que habían pasado por esa experiencia, que conocían una manera de trabajar la tierra que podía, al mismo tiempo de rescatar las tradiciones antiguas de cultivo de los mayas, pues hacerlo más armónico con esta nueva mentalidad del cuidado de la madre tierra y del planeta, y con ellos establecimos las primeras alianzas. Al inicio, ellos visitaban nuestras parroquias. Las parroquias rurales de Yucatán son casi todas ellas conventos o iglesias del siglo XVI con patios muy amplios. Entonces ahí se reunían los campesinos, ellos pasaban e instruían de cómo cultivar la tierra con el objetivo de demostrarle a los campesinos y campesinas que el trabajo del campo podía ser suficientemente redituable para mantener holgadamente a una familia, poder también comercializar los excedentes y hacerlo un poco a contracorriente de pues las grandes líneas de aquella revolución verde que plagó de químicos todo el sistema de producción alimentaria. Entonces, yendo a contracorriente con esto, regresar a un nuevo trato con la madre tierra, esos fueron nuestros inicios. ¿Qué es lo que buscábamos desde el inicio? Queremos promover
personas que puedan ser gestores de cambio en sus comunidades. Queremos otro tipo de agricultura, más sana, más ética, basadas en relaciones de justicia, y queremos que la sabiduría de los pueblos originarios permee los procesos productivos. Entonces, era una especie de diálogo entre gente de la academia que se había unido al proyecto, presbíteros católicos y campesinas mayas, que nos juntábamos para, digamos, buscar cuál era la manera de reencauzar los trabajos del campo desde esta nueva perspectiva, aprovechando la sabiduría de los pueblos. Ahí está, para los que no conocen, a la izquierda está el mapa de la República Mexicana. Como ven ustedes, hacia el final se curva un poco su colita. Esta saliente que va hacia el norte es la península de Yucatán, la pueden ver en el cuadro de abajo, más cerca, tiene 3 estados, y a mano derecha están las grandes zonas en las que trabajamos. A la derecha arriba está el pueblo de Maní, en negro, y alrededor de él una zona grande que, en la que tenemos influencia, y en la siguiente fotografía está el municipio de Valladolid, que está al oriente de nuestro estado y que tiene también otra zona de influencia. Ahí estamos situados. A la izquierda pueden ver ustedes algunos de los nombres de los pueblos mayas de la región sur, y a la derecha pueblos mayas de la región oriente, en donde tenemos presencia, es decir, tenemos grupos de familias, entre 20 y 30 familias, que tienen cultivos agroecológicos en sus solares, que manejan los animales y las técnicas que nosotros manejamos. A la izquierda está Maní, Peto, Tzemucut, Tzan, Mama, Tipical, Mayapán y Teabo. A la derecha, en la zona oriente, Valladolid, Yoxonot, San José Montecristo, San Isidro, Tixcacalcupul, Tecom, Ecbalam y Ticuch. Nuestro objetivo es que las familias campesinas mayas tengan una vida sustentable, lo que ellos llaman en las lenguas originarias el buen vivir, que crezcan en su alimentación sana, que crezcan en su conciencia ecológica, y que con esto sean un testimonio de que las cosas se pueden hacer de manera distinta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la compartición de saberes entre campesinos y campesinos, inspirados un poco en la manera de acercarse al proceso educativo de los grandes pedagogos de nuestra época, particularmente Paulo Freire en el Brasil, que concebía a la educación no como un intercambio bancario de alguien que tiene y que le da al que no tiene, sino como un encuentro de sabidurías. Partimos de la sabiduría ancestral del pueblo maya, del derecho que tienen a ser valorados y considerados como una nación originaria, y lo hacemos en un diálogo de saberes también con algunos académicos y académicas de universidades que han querido unirse a este proyecto. Voy a desglosar esto un poco más adelante. En el caso de la sabiduría maya, nosotros tomamos particularmente 2 ejes que nos han parecido muy importantes: el rescate y la promoción de la espiritualidad maya, incluyendo los ritos que los mayas todavía conservan y que realizan en sus campos a través de su cadena de sabios, los sacerdotes mayas, que son los menes, y también el asunto de la medicina tradicional, que ha sido una sabiduría muy bien resguardada por las gentes de las comunidades en el descubrimiento de las propiedades de las plantas y su aplicación para la salud humana. Partimos, como decimos, que es un pueblo con derecho a la autonomía y a la libre determinación, y queremos recoger esta aportación de la ecología moderna, la filosofía práctica del decrecimiento. Podemos tener buena vida y muy de calidad consumiendo mucho menos de lo que consumimos ahora y dándole oportunidad al mundo de tener un respiro. ¿Qué es lo que hace la escuela? Aquí menciono algunas de las cosas que hacemos. Ofrecemos cursos para campesinos y campesinas, acompañamos procesos productivos de pueblos mayas que quieren comprometerse, grupos de familias que quieren comprometerse a llevar en sus hogares o en sus parcelas esta manera de cultivar la agroecología. Organizamos algunos talleres y actividades abiertas, celebramos una vez al año, por ejemplo, una gran feria de intercambio de saberes y semillas criollas para que los campesinos sigan siendo los que tienen la reproducción de la alimentación en sus manos.
eso es parte también de su soberanía alimentaria. Celebramos el Día del Campesino y la Campesina. En el mes de marzo tenemos actividades especiales para la mujer y la agroecología. Es decir, este número 3 son las acciones, digamos, que realizamos un poco hacia afuera como escuela. Brindamos asesorías a proyectos productivos que la requieran, ofrecemos estancias para estudiantes de agroecología o de agronomía que quieran hacer aquí su servicio social o que quieran hacer aquí su tesis de trabajo. Apoyamos los procesos de comercio justo que se han establecido entre los campesinos egresados de la escuela, la manera, voy a referirme a esto un poco más adelante, la manera como han programado el compartir sus excedentes con los demás, y elaboramos también algunos productos que ponemos a la venta, productos sea medicinales, sea productos de la abeja melipona también, que voy a mencionar un poco más adelante, todo en esta nueva idea de que tenemos que consumir alimentos nutracéuticos, como les llaman ahora, ¿no? Que al mismo tiempo que te alimentan, promuevan tu salud. Y voy a compartirles ahora muy rápidamente nada más algunos de los contenidos que tenemos. Nos interesa mucho el tipo de suelo, nos parece que una buena parte de la suerte de la agricultura está en la compenetración que el campesino debe tener con su propio suelo, conocer lo que es lo que le falta, no concebirlo como una especie de cubeta del que uno va a sacar cosas, hay también que alimentarla, cómo hacer los abonos, qué tipos de abonos, cómo utilizar las lombrices, cómo trabajar. Digamos, estos contenidos que están viendo ustedes en la pantalla ahora, es todo lo que tiene que ver con lo verde, es decir, con la producción de alimentos, comenzando desde el suelo, la selección de semillas, hasta la cosecha, el combate de las plagas y enfermedades. Siempre, claro, en esta mentalidad de la agroecología, ¿no? En realidad, las plagas, o sea, no existen plagas, existen animales que han perdido su hábitat y que vienen al nuestro porque les quitamos el suyo. Es decir, cómo conectar un poco los fenómenos, los insectos, distinguir los positivos de los que nos hacen daño, etcétera, ¿no? Esto, digamos, en el área agrícola, tenemos también un área pecuaria, promovemos que el campesino y la campesina maya puedan tener además algunos animales que les ayuden para completar su alimentación. Damos de manera especial énfasis a las especies endémicas, las que han hecho ya su proceso de adaptación. Como seguramente saben, son legendarios los calores de esta península. Entonces, los animales y los seres humanos hemos tenido que adaptarnos a este tipo de clima. Entonces, preferimos estas especies que están adaptadas, entre las aves, las gallinas de cuello desnudo, aquí les llaman gallinas pelonas, que son las que no tienen plumas en el cuello, de los cerdos, el cerdo pelón mexicano o cerdo criollo, que es este cerdo, digamos así, emparentado con el perro sin pelo que, de la región azteca. Es decir, son cerdos de color negro y que no tienen pelambre, o al menos no tienen mucha pelambre. Y las abejas. Las abejas, nosotros favorecemos el cultivo de las abejas nativas, las abejas meliponas, que son abejas, digamos, de las que tenemos constancia desde mucho antes de que llegara la invasión europea a nuestras tierras. De hecho, el Códice Madrid, que se llama así porque después de robárselo a los mayas se lo llevaron allá y le pusieron ese nombre. Ese código, las últimas 10 páginas, es un manual de meliponicultura maya en jeroglíficos. Nosotros tenemos ya, gracias a Dios, un grupo de jóvenes, muchachos y muchachas epigrafistas mayas que están haciendo una revisión de ese manual junto con la práctica de los meliponicultores actuales para embonar, digamos, esas dos sabidurías. Y además, algunos otros animales que puedan colaborar para la alimentación y que sean de fácil manejo, ovicaprinos y conejos. Y finalmente, el contenido del área humano-social, en donde tenemos toda la elaboración de técnicas adaptadas a los campesinos. La sede de nuestra escuela incluso está toda hecha, digamos, al estilo maya, las casas son mayas. El objetivo es que ninguna de las cosas que se haga en los procesos de enseñanza de la escuela quede sin reproducirse. Todo debe poder reproducirse de la misma manera en los espacios pequeños que los campesinos tienen en su casa. Favorecemos la espiritualidad del calendario maya lunar, sobre todo para la determinación de los tiempos de cosecha y de siembra. Los ayudamos a elaborar proyectos con los que puedan solicitar financiamientos, que hagan diagnósticos de la tierra, de
antes de comenzar el trabajo. Nos interesa mucho la espiritualidad maya, el rescate de sus tradiciones, la promoción de sus ritos. Estudiamos junto con ellos un poco de la historia de los mayas y del derecho indígena, y desde luego, lo que ya había mencionado, la medicina tradicional. Tenemos algunas alianzas en el trabajo conjunto, nos hemos extendido a lo largo de estos años y hemos establecido algunas vinculaciones con la misión jesuita de Bachajón en Chiapas, también con la misión de la comunidad marista en Comitán. Tenemos también un vínculo con la 72, la Casa Albergue para Migrantes está en Tenosique, que ahora tienen una granja especial que es donde cultivan para dar alimento a los migrantes. La granja se llama Laudato Si, y mantenemos un vínculo con ellos. Tenemos un vínculo también con las hermanas dominicas, que tienen un sitio especial para permitir que pueblos originarios lleven sus voces delante de la ONU allá en Nueva York. Y tenemos finalmente un vínculo muy estrecho con la radio indígena XCPT, La Voz de los Mayas, que, digamos, difunde los trabajos de la escuela en la zona, en su propia lengua, a los mayas peninsulares. En el campo académico tenemos fundamentalmente dos alianzas aquí en Yucatán, una con el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, que estuvieron con nosotros desde el mero inicio. Es decir, no existía este campus cuando comenzamos hace 25 años, existía solamente la Facultad de Veterinaria en la UADY, pero eso también ha crecido un poco con el tiempo. Nuestra vinculación ha sido desde el inicio con la UADY y también con Chapingo, que tiene aquí en Yucatán, en Temozón Norte, una hacienda del norte de Mérida, un centro regional de investigación. Profesores y profesoras de ambas instituciones que han optado también por la agroecología, entonces hicieron alianza con nosotros y tenemos un intercambio muy fecundo. La alianza, digamos, nos apoya mucho en el sentido de que, como es un convenio firmado con las universidades, todo el tiempo que los profesores emplean en el acompañamiento de los campesinos y campesinas de la escuela es considerado como trabajo de la institución, como si fuera realizado en su propia aula. Entonces, esto también los proyectos de investigación. Y finalmente hemos hecho algunos vínculos con algunas universidades extranjeras, la Universidad de Tokio, que nos trae alumnos una vez al año para hacer una experiencia de relación con los campesinos mayas, y la Universidad de Kassel en Alemania, que permite que algunos de sus alumnos hagan aquí sus trabajos de tesis. Y finalmente tenemos otras alianzas que nos apoyan también en el trabajo, el Movimiento Ecuménico de Teología India Mayense, que tiene su origen en el trabajo pastoral de Monseñor Patrick Samuel Ruiz, allá en San Cristóbal de las Casas, pero que se ha extendido, digamos, a toda la región mayense. Aquí hay una especie de capítulo yucateco, digamos, de este movimiento ecuménico de teología india. También tenemos relación con algunas instancias nacionales e internacionales de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, particularmente la pastoral de los pueblos originarios y afromexicanos, y también con el equipo de derechos humanos que se ha especializado en derechos del pueblo maya. También tenemos esta estrecha relación con Indignación. Yo tengo, como decimos en las iglesias, dos cachuchas diferentes. Una es la de la escuela, una parte de la semana, y otra es la del equipo Indignación. Bien, algunas cosas de las que hacemos. Hemos colaborado con muchas fundaciones que han apoyado nuestro trabajo. Al inicio, el episcopado alemán fue muy generoso de financiar casi totalmente el trabajo de la escuela durante 9 años, a través de su financiadora que se llama Miserior, que es la financiadora de la Iglesia Católica Alemana para proyectos de desarrollo. Pero a lo largo de los años hemos trabajado con muchas otras fundaciones. Ahora estamos trabajando de cerca con la Fundación W.K. Kellogg, que tiene una presencia muy importante en Chiapas y en la península de Yucatán para apoyo de trabajos con los pueblos originarios. Nuestro trabajo tiene que ver con que las personas puedan tener a su alcance, nosotros decimos siempre, entre el 30 y el 40% de las cosas que consumen sean producidas por ellas mismas. Es un poco nuestra meta, que más o menos una tercera parte de lo que los mayas consumen lo produzcan ellos. En una buena parte es nada más resucitar un poco el recuerdo de los mayas actuales, de cómo crecieron con sus papás y sus abuelos, y cómo se dieron cuenta en su experiencia que la mamá a la hora de cocinar salía al patio y volvía con la mitad de lo que iban a comer. Solamente le compraban la carne al carnicero y del resto hacían todo con su propia producción. Entonces, los huertos orgánicos de traspatio, el manejo de animales endémicos,
el hecho de que cada comunidad pueda tener sus propios recursos agroforestales, es decir, sus propios árboles frutales, que aprendan a manejarlos, a combatir las plagas que los atacan, a alimentarse de ellos, que hagan un uso correcto del agua, que recuperen algunas de las técnicas ancestrales de recolección de agua, para que no dependan solamente del agua entubada, y puedan además reciclar el agua. Lo mismo con el gas. Promovemos nosotros el uso de biodigestores en las casas de los campesinos para que quienes tienen cerdos puedan, a partir de la utilización de su excremento, conseguir el gas metano. En la escuela nosotros tenemos unos 18 años de mantener las comidas de las reuniones grupales y todo con el gas, que es producto, digamos, de las excretas de nuestros cerdos. Así que esto se puede hacer, es un medio también de reciclaje en el que nosotros insistimos. Tenemos también un proyecto que llamamos santuarios ecológicos. Este proyecto consiste en que tenemos 2 espacios bastante grandes en hectáreas, uno en el sur y otro en el oriente, que son gobernados por los propios pueblos mayas que viven allá. Uno de ellos es parte del ejido que han sacado expresamente para esto en el norte, en Montecristo, y otra parte es una propiedad privada que un donante ha hecho para que ahí el pueblo del sur de Caxaituca, en Sucacap, pueda manejar. ¿Qué es lo que hacen allá? Ahí dan muestra fehaciente de cómo pueden evitarse en cuestión de agroecología los 2 extremos. Un extremo es concebir la conservación como una especie de museo. Es decir, separamos una tierra, la cercamos y que no entre ser humano allá, que todo sea plantas y animales. Esta es una posición, digamos así, de los que favorecen este tipo de rescate ecológico, digamos, solamente. Y el otro extremo, en cambio, es que el ser humano termina arrasando con la actividad agrícola sus montes. Y eso también es un problema, porque la agricultura tiene que estar equilibrada con el medio ambiente, porque si no también puede convertirse en una actividad depredadora. Ya sabemos que la industria alimentaria ha decretado desde hace muchos años los monocultivos para favorecer este tipo de sistema alimentario que tenemos, de llegar a un supermercado y tener allá una naranja que viene de Israel, un melón que viene de no sé dónde, ¿no? Esa posibilidad que digamos que consume tanto esfuerzo y tantos recursos del ecosistema, está basada en los monocultivos, grandísimas extensiones dedicadas a un solo cultivo. Para eso se le tiene que meter una enorme cantidad de agroquímicos, envenenar la tierra, para poder mantener este estilo de alimentación. Nosotros, en cambio, favorecemos la reforestación, la gobernanza comunitaria y la comprensión de que la tierra es nuestra mamá, no es una mercancía que se compra y se vende, y que tenemos que entrar en una relación en la que nosotros también le demos a la tierra y no solo recibamos de ella. Otro proyecto que tenemos es el de rescate de la abeja melipona. Le llamamos proyecto Baluarte Xunancap. Trabajamos en algún tiempo con esta ONG internacional que se llama Slow Food y que promueve el uso de materia de los pueblos originarios para que pueda convertirse después en un elemento que pueda tomarlo en cuenta la cocina internacional. Establecimos un vínculo con ellos porque aquí nosotros tenemos esta especie, la abeja melipona, que, como les decía yo, es cultivada desde el tiempo de los mayas. Como ven ustedes en la foto de la izquierda, su hábitat natural son los troncos, en donde ellas hacen sus propios nidos. Ahora ya hay cajas para hacer el manejo más fácil, pero es una especie endémica que tiene un manejo desde hace muchos siglos aquí en la península. Se trata de rescatar solamente el recuerdo que tenemos de los abuelos y abuelas y cómo hacían. La gran ventaja de esta abeja, como ven con esa señora que está sentada al lado sin ningún tipo de protección, esas son abejas que no tienen aguijón y por tanto no te pican, no te causan ningún daño. Entonces las personas pueden tener sus abejas en la parte trasera de su cocina maya, por ejemplo, y atenderlas y cuidarlas allá. ¿Qué es lo que obtienen de ello? Miel, polen y propóleo. También algunos productos derivados, pero aquí lo importante es que no es una miel que entra, digamos, en el mercado como la otra miel que es miel de apis,
porque la producción de estas abejas es mucho menor, es digamos, de mucho menos cantidad, tiene que extraerse a veces con jeringa para cosecharla. Pero la diferencia es que las virtudes medicinales de esta miel están extendidísimas en la región maya. La gente busca la miel para tratamientos de ojos, para cosas del sistema inmunológico, y también nos ofrece la oportunidad de que una buena parte de los meliponicultores en Yucatán son meliponicultoras, mujeres que han decidido emplearse, digamos así, en este trabajo el cuidado de las abejas y que hacen también muchos productos derivados, jabones, champús, cremas, etcétera, a partir de estos derivados del ave. Tenemos también el proyecto de los jardines botánicos. Quisiéramos que cada familia, cada pueblo tuviera su propia farmacia, es decir, que pudiera salir al patio y supiera qué plantas tiene, qué propiedades tienen esas plantas, cómo puede usarlas, cómo puede hacer un medicamento con ellas, qué enfermedades combaten. Y queremos que cada jardín se transforme a su vez en un vivero, en un lugar donde puedan reproducirse estas plantas para que no se pierdan. Ya ven ustedes que uno de los principios de la agroecología es, no existe maleza, como le llamamos, ¿verdad? Hasta el nombre está feo, maleza, como si fuera una cosa mala. Llamamos así a hierbas cuya función no conocemos en realidad. Así como no, ecológicamente no hay basura en el sentido estricto, la basura la creamos los seres humanos. También nosotros queremos que cada jardín botánico se convierta en un vivero que reproduzca las plantas, que a veces la gente que no conoce termina eliminándolas pensando que es hierba, que no tiene ninguna otra utilidad, y en cambio rescatando sus propiedades medicinales. Pueden hacer cápsulas, cremas, ungüentos, ¿sabes? Esta es la entrada de la escuela, como ven ustedes. Ahí se ven hacia el fondo algunas de las casas. Voy a mostrarles el estilo de la casa maya. Este es el comedor, por ejemplo, de la escuela. Así están hechas todas las casas. Son casas reproducibles parecidas al hábitat que ellos tienen. Aquí está la parte de la hortaliza en la escuela, las áreas de cultivo. Como ven ustedes, se ven algunas eras con diferentes colores a la mitad, porque se trata de favorecer el cultivo de especies que se beneficien unas a otras, de manera que se intercalan cultivos. Aquí está el biodigestor del que les hablaba, es el lugar a donde van las excretas de los cerdos, y por ese tubo que sale el gas que se conduce en esa manguera hasta la cocina y se conecta con nuestra estufa, de manera que nosotros tenemos siempre este gas. No se alcanza a ver, pero en la parte derecha del biodigestor hay también un lugar en donde sale un líquido que no alcanza a convertirse en gas, y entonces ese líquido es también un líquido que es muy buen fertilizante para las plantas, de manera que se aprovecha un poco todo. Este es el meliponario. Ven ustedes en la parte de arriba los jobones digamos, de troncos, y abajo, en cambio, las cajas que ya están adaptadas para que pueda manejarse con mucha facilidad. Este es un meliponario tipo, digamos así. Ven ustedes que tiene construido a su alrededor una especie de canalito donde se echa agua para evitar las hormigas que pueden atacar a las abejas. La abeja melipona es una abeja que, por su propia constitución, como están encerradas dentro, tienen un orificio por el que entran y salen las abejas. Ellas lo hacen en los troncos o se hace directamente en la caja cuando se les coloca allá. Es por ahí por donde las abejas entran y salen, de manera que entran y salen una por una. Y hay una que está siempre de guardiana. Esta guardiana abeja está al frente siempre para evitar la entrada de huéspedes no deseados, para avisar en el caso de ataques al punto de sacrificarse, es decir, ella se pone en la puerta y no deja de aletear, avisando a las de adentro para que tapien el hueco de la entrada, y ella queda, digamos, entre los agresores y la tapadera y termina muriendo. Se ofrece, digamos así, por la colmena. El trabajo de la meliponicultura tiene también todo su mundo de principios de imaginación, qué día debe hacerse
una reproducción de abejas, qué día debe hacerse el trasplante de una parte para hacer una nueva colmena, cómo se les debe trasladar para que las abejas no pierdan la orientación. Es decir, es un mundo de sabiduría que hemos aprendido junto con los campesinos y campesinas. Y tenemos finalmente este trabajo que es la troje comunitaria. A nosotros nos ha azotado este 2020 no solamente la pandemia del COVID, sino que en la parte del año que nosotros registramos huracanes, hemos tenido en este año una serie de huracanes seguidos, producto evidentemente del cambio climático, pero que a nosotros nos hicieron perder 2 cosechas seguidas, es decir, cayó una lluvia terrible, uno de los huracanes, deslavó todo, los campesinos tuvieron que volver a sembrar, hubo que volver a darle semillas, y cuando ya estaba, volvió otro más, porque se han extendido además las épocas de los huracanes, que antes eran solamente un mes, ahora son entre 4 y 5 meses, casi la mitad del año. Entonces, nos dimos cuenta de que una cosa muy importante era que los campesinos y campesinas rescataran también sus técnicas de resguardo de las semillas criollas. Y nosotros tenemos ahora un espacio en la escuela, que es el que aparece allá en la filmina. En la foto de la izquierda ven ustedes todas las variedades distintas de maíz que los campesinos traen para resguardar. Digamos, cada una está clasificada, hay diferentes maíces, algunos de tiempo largo, otros de tiempo corto, según las características que tienen del trabajo que los campesinos hacen digamos, en el cultivo. Abajo hay una técnica de resguardo, que es esta de envasarlo sin oxígeno. A la derecha, en cambio, otra tradición maya es debajo de la tierra poner, entonces se ha adaptado un lugar para que con el clima propicio sea. Y como ven en la foto de abajo a la derecha, es un lugar también en el que procuramos de manera especial que los niños y las niñas entren en contacto con el mundo del campo, niños y niñas mayas, y el resguardo de las semillas a través de talleres que se les ofrecen a ellos. Y aquí algunos de los productos que vendemos aquí en la sede de la escuela, en otras de las sedes que tiene en el estado y en la sede del comercio justo. Arriba a la mano izquierda pueden ver productos que tienen que ver con el cuidado de estéticos, cremas, por ejemplo, hechas a partir de la abeja melipona, ungüentos, también tinturas con el propóleo de las abejas que sirve para reducir infecciones. Tenemos también a mano derecha cosas que tienen que ver también con la salud, jabones, gotas y algunas de nuestras publicaciones que pueden ver ustedes allá. Aquí aparecen un poco más de cerca. Regularmente, conforme vamos avanzando en los proyectos, tratamos de hacer cierta difusión cuando conseguimos el financiamiento para hacerlo. Ahí se ve, por ejemplo, un tomo de medicina tradicional maya. Es un tomo, nosotros tenemos la suerte de contar con un médico tradicional maya que está adscrito a la escuela desde hace muchos años, don Mario Ewan, que viene a transmitir su sabiduría a través de cursos. Es muy didáctico, hace que la gente corte la hoja, la pegue en su cuaderno, a mano derecha escriba de qué planta es, cómo se le conoce en maya, para qué sirve. Todo eso está condensado en estos libros con la fotografía de la planta, sus virtudes y la manera de preparar medicamentos. El primer libro que se ve a la izquierda, El aroma de las flores de la milpa mayense, es el resultado de 20 años también de encuentros de teología indígena maya, en la que nosotros también participamos. Todos sus mensajes anuales están allá. Algunas otras cosas son más prácticas. A la izquierda ven un texto que es a lo que me refería yo, el estudio del Códice Madrid de la sección de la meliponicultura, hecha por epigrafistas mayas yucatecos jóvenes ahora, y así, digamos, son algunos de los materiales que tenemos. Y también en el 2011, la escuela fue nacionalmente reconocida en la categoría educación ambiental no convencional o no formal por el gobierno mexicano. Bueno, aquí está una foto de la entrada de la escuela, son algunos de los promotores en una campaña en favor de los derechos del pueblo maya, una campaña que se llamó Óiganlo muy bien, que fue una serie de declaraciones que el pueblo maya hizo llegar a las autoridades, a los presidentes municipales y gobernadores. Nosotros somos parte de ese movimiento. Esta es la foto
ya para terminar, un pequeño, tarda nada más unos 3 o 4 minutos, y que me parece que puede ser interesante para, digamos así, la última parte del proceso, digamos. La última parte del proceso de la agroecología no es solamente que la gente se alimente bien, sino que pueda comercializar sus excedentes. Es imposible consumirte tú todo lo que cultivas. ¿Cómo se comercializan los excedentes? La promoción de redes de mercado en corto en los propios pueblos, tianguis agroecológicos. Y desde hace ya algunos años acompañamos un proceso de comercialización en el que buscamos que se comprometieran un buen grupo de familias urbanas de la ciudad de Mérida que estaban interesadas en consumir productos agroecológicos, y entonces una iglesia nos presta un espacio y semanalmente los campesinos y campesinas llevan este material que es por suscripción. Las familias se comprometen a consumirlo semanalmente, compran entre 7 y 8 kilos de hortaliza orgánica recién cortada el día anterior, y además los otros productos de la escuela. Y quisiera terminar esto compartiendo en la pantalla este videíto que nos muestra eso, que voy a ver si lo encuentro. A ver, entonces, que no lo puedo reproducir, voy a ver si puedo hacerlo. A ver, discúlpeme, voy a dejar de compartir ahora para ver si puedo poner. Estaba ya listísimo, pero ya ven cómo estas cosas se complican. Pues parece que no voy a poder poner porque no me sale aquí. Ahora me avisan, por favor, si Padre, ¿puede intentar de nuevo ver si puede compartir? entonces no se está viendo. No, no se mira. No se está viendo nada. Perdón, Y a lo entonces, mejor nos tenemos que apurar un poquito. Bueno, sí, entonces sí, creo que entonces ya vamos a suprimir esto, porque yo lo estaba viendo ya, pero me doy cuenta de que al poner compartir no aparece eso. Sí, Bueno, aunque se había ensayado un poco, pero algo pasa, ¿no? Que no.
Sí, sí. que no, Bueno, no muy esté bien. pasando Entonces sí, entonces. podemos, bueno, ya les ahorro el videito. Bueno, muy bien. Entonces, si quieren, podemos abrir ya un poco la conversación. De acuerdo, a ver, yo estoy viendo aquí en el chat algunas preguntas sobre, bueno, cómo conseguir los libros, cómo planear una visita y cómo se puede deshiervar sin herbicidas. Ujú. Y bueno, Bueno, hay varias más, sí. pero a ver, si no sé si Bueno, puede y hay otro. bueno, bueno, nosotros estamos aquí en Maní está la sede central, en Valladolid tenemos otra subsede, ambas pueden visitarse. Nosotros estamos regularmente, siempre hay campesinos que resguardan además la sede durmiendo aquí, así que siempre hay gente para recibir. Ahora, digamos, con esto de la pandemia hemos reducido un poco las las reuniones presenciales, pero la escuela está siempre funcionando y siempre recibimos, si con tiempo nos avisan, reservamos el tiempo y las personas para que con todas las medidas posibles se pueda conocer un poco el trabajo de la escuela. Siempre, a lo mejor si me viera el director me regañaría un poco, porque la escuela no es la sede central, la escuela son las familias. A ver, se puede organizar también una visita a algunas de las familias de algunos de los pueblos cercanos para que vean ustedes cómo es la reproducción de lo que aquí hacemos en sus propios espacios, lo que nosotros llamamos como escuela, no más que una escuela formal, es un acompañamiento. Nuestros libros también los vendemos aquí y en el lugar de venta de la red de comercio justo, que era la del video que no se pudo ver, pero digamos que se venden también allá y también hemos enviado en varias ocasiones, nos han solicitado y hemos enviado por mensajería algunos de nuestros materiales. Tenemos una hojita en donde pueden verse qué materiales tenemos y la gente lo puede solicitar y se lo podemos mandar. Sí, uno de los asuntos en la agroecología es que el trabajo del campo tiene que ser otra vez trabajo del campo. Es decir, una de las cosas, hay que, digamos, las ecotecnias están hechas efectivamente para facilitar el trabajo de los campesinos, pero no puede suprimirse una parte de contacto directo con la tierra. Entonces, los campesinos nuestros deshiervan, es decir, deshiervan con sus manos, no deshiervan, digamos, envenenando la tierra con un veneno, ¿no? La cosa es que lo que nosotros proponemos, además, es que los espacios, como nuestro trabajo no es para producción en grande, sino para la soberanía alimentaria, que los espacios no sean grandes para que la gente pueda trabajarlos y un mismo espacio tiene que servirles durante muchos años. Ahí, después del tiempo de la cosecha de algunas cosas, hay tipos de siembras que revitalizan con nitrógeno el suelo, impiden que surjan hierbas, entonces es todo un ciclo por el que esto se puede hacer. Pero sí, efectivamente, esta noción del campesino delante de una pantalla apretando alguna cosa para que no es lo nuestro implica el trabajo físico del campesino y la campesina. Muchas gracias, Padre Raúl. Me pregunta aquí también, al principio de esta iniciativa, ¿cuáles fueron las mayores complicaciones y cómo las resolvieron? Yo sé que hubo muchas al Bueno, principio de la bueno, sí, iniciativa. digamos, bueno, todo trabajo en realidad tiene complicaciones, ¿verdad? Pero hay complicaciones de variada índole, digamos así. Bueno, la primera, digamos, fue que quienes iniciamos este proceso, que fuimos sacerdotes encargados de comunidades con los campesinos de sus propias comunidades, pues no sabíamos gran cosa de agroecología. Nuestra primera dificultad fue esa, que nos metimos de repente, sentimos que había un llamado para trabajar por ese lado, comprendíamos perfectamente la urgencia de este trabajo, pero no teníamos la capacidad técnica para hacerlo. Y gracias a Dios, el contacto con los campesinos y las vinculaciones con las universidades hicieron posible esto. Yo recuerdo con mucho afecto las primeras reuniones del consejo de la escuela. El consejo, digamos, es donde se toman las decisiones, hay representación de campesinos mayas, representación de universidades, etcétera. Y eran verdaderamente laboratorios en donde se estaban profesores ateos con presbíteros católicos, con mayas de espiritualidad maya, y que teníamos que ponernos de acuerdo en un currículum, digamos, es una etapa, digamos, de mucha fecundidad. Esta fue una de las primeras dificultades. Otra de las dificultades fue que, digamos, la Escuela de Agricultura Ecológica surgió
en el tiempo del señor arzobispo don Manuel Castro Ruiz, que apoyó el trabajo y lo impulsó y nos dio la firma para conseguir el financiamiento de la iglesia alemana. Pero después hubo un cambio de autoridades y no se veía con muy buenos ojos este trabajo, especialmente nuestra vinculación con la teología india. La teología indígena despertaba cierta suspicacia. Después del levantamiento zapatista, bueno, fue una cosa de que nos pusieron una comisión de vigilancia de parte de la arquidiócesis, de unos sacerdotes que venían a revisar los planes de estudios porque pensaban que estábamos formando algunos guerrilleros, etcétera. Pero, como yo digo, con paciencia uno puede ir enfrentando eso, ¿verdad? Ya, eso son cosas de tiempos pasados, pero sí hubo bastante dificultad para que digamos, la escuela fuera tomando su propia identidad. Desde el principio decidimos que aunque era una obra producto del trabajo de evangelización en la iglesia de Yucatán, no fuera una institución ligada al organigrama, digamos así, de la pastoral yucateca, por varias razones. En primer lugar, para que fuera un espacio absolutamente abierto. Entre las familias acompañadas hay familias católicas y hay familias que no son católicas, que son de otras denominaciones cristianas y algunas incluso que no tienen ninguna fe. O sea, que no haya el marco fundamental para nuestro trabajo es el reconocimiento de la sabiduría maya como pueblo originario y el deseo de que la relación con la tierra se lleve a cabo bajo otro tipo de patrón distinto del sistema agroalimentario actual. Estos dos tipos de cosas son las que se conjugan. No hay ningún otro requisito. Hay que decir también que tuvimos que dar algunos pasos al principio, pues estamos marcados por este sistema patriarcal. Al principio era solo para varones, pensando a la antigua que los campesinos varones eran los que hacían el trabajo. Esto, las feministas, gracias a Dios, nos vinieron a dar de bofetadas y nos hicieron entender que la cosa no era así. Entonces, en un proceso paulatino se abrió primero espacios para mujeres los fines de semana, hasta que después terminamos derribando la última barrera y todos los cursos son abiertos a todas las personas, independientemente de género, filiación, etc. Y también quiero decir que otra de las dificultades fue que el primer esquema que seguimos durante 12 años dejó de funcionar. Era un esquema de semi-internado. Los alumnos entraban el martes y salían el viernes. Aquí vivían, dormían, comían, trabajaban. Ese esquema dejó de funcionar porque ya, digamos, la gente, los beneficiarios o los participantes de los cursos ya no eran los que nos convenían. Nosotros siempre hemos querido que sean campesinos y campesinas que regresen a su trabajo. Y esto ya no ocurría. Entonces fue que desde hace ya 12, 13 años cambiamos a el acompañamiento por pueblos. Lo que hacemos es, en una población, nos asociamos a 20 o 25 familias que decidan entrar en nuestros programas y entonces con ellos establecemos. Y los cursos, los talleres se dan en los propios lugares, ¿no? Esos son algunos de los problemas que nos han surgido en el camino. Muchas gracias, Padre Raúl. Aparte de varias felicitaciones, de gran trabajo, hay otra pregunta por ahí de, usted yo no les había dicho, ¿qué son los alimentos nutracéuticos? Sí, nutracéutico es una palabra así moderna, un poco de postín, que se ha puesto de moda últimamente, y que implica que hemos de ocuparnos de que los alimentos no solamente, digamos, nos quiten el hambre, sino que nos nutran por una parte y que sean alimentos que además favorezcan nuestra salud. Esto de nutracéutico hace especial énfasis para, digamos, los cultivos orgánicos, en donde nosotros promovemos en los tianguis agroecológicos, por ejemplo, que las comunidades hacen, los pueblos que trabajan con nosotros hacen en sus propios pueblos cuando venden sus verduras. Queremos que la gente sepa qué es lo que está comiendo, es decir, por qué, qué es lo que le aporta un chayote, qué le aporta un rábano, qué le aporta la lechuga, para que tomen conciencia de que son cosas que no solamente alimentan, sino que también predisponen nuestro cuerpo en contra de algunas enfermedades. Por eso se convierten en alimentos nutracéuticos, que es lo que está detrás de esa palabrita. Bien, padre, ha sido una exposición increíble. Yo recuerdo, yo he tenido el privilegio de estar allá, visitar un ratito la escuela y también me quedé muy impresionada.
y sobre todo sabiendo todo el trabajo que hay detrás, porque ya viéndolo trabajar, pues es muy bonito, pero sé lo que ha de haber costado empezar. Qué bueno que tiene la bendición de Dios y usted además de esto nos ilumina como biblista con sus reflexiones cada domingo que recibimos algunos de nosotros, afortunadamente, y con sus libros y con toda su vida. Um, yo le agradezco muchísimo. Siguen preguntándonos cómo adquirir la bibliografía y los productos. En la página de la escuela vendrá cómo Sí, pueden sí, bueno, comunicarse. la escuela tiene un portal electrónico, www, y el nombre de la escuela, Uyizcan, sin el apóstrofe porque no lo permite, Uyizcan con 2 aes.org. Basta que uno ponga Escuela de Agricultura de Maní en un buscador y inmediatamente sale. Ahí vamos subiendo algunas cosas, ahí tenemos algunas de las publicaciones que hemos hecho, incluso con videos de las presentaciones en las comunidades. Tenemos, por ejemplo, libros que expresan el trabajo de 3 o 4 años consecutivos de labores en las, hay una que se llama Cultivando el Buen Vivir, por ejemplo, y que es la experiencia de los campesinos que han asumido un poco estos conocimientos que se transmiten en la escuela, que los ponen en práctica y que dan testimonio de ello en este libro. Sí tenemos esas publicaciones. Ahora, si lo que podemos hacer también, no estoy seguro de que esté en la página, pero qué bueno que nos lo dicen, lo podemos hacer para ponerlo. Podemos hacer un listado de las publicaciones que tenemos y su precio para que la gente pueda verlos, y quien quiera solicitarlo nos manda un correo electrónico y alguna dirección y nosotros podemos enviarles los ejemplares de lo que nosotros producimos. Claro. Nos sigue diciendo, es muy interesante y educativo su trabajo, padre. Los que están también, que lo admiran mucho por lo de indignación. También aquí tenemos personas que nos están oyendo de indignación y que de indignación no nos ha contado nada, pero yo sé que usted también ha tenido que ir a defender a los mayas hasta la ONU, me parece, ¿no? Esa es otra hora, es otra plática. Es Sí, otra hora, porque sí, imagino es que un sí. trabajo que ese tiene incluso ya formalmente hablando más años que Indignación ya cumplió 30 años, la escuela cumplió 25 este año. Digamos, aunque son proyectos que iniciaron más o menos al unísono en la última parte de la década de los 80, después se diferenciaron, pero Indignación eso sí puedo decirlo, sin falsas humildades, me parece a mí, un referente en la lucha por los derechos humanos del pueblo maya en Yucatán, con todo lo que esto implica, con cosas que a mucha gente le gusta mucho, con otras que les gusta un poco menos, pero digamos, ha tenido a veces que tomar posiciones muy fuertes con respecto a acciones gubernamentales que han herido a personas y a pueblos mayas. Hemos tenido que llevar procesos, efectivamente, hemos tenido que llevar incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nueva York, el caso de un indígena maya que estuvo recluido por una acción de legítima defensa, fue en cambio condenado a homicidio agravado y nunca tuvo traductor en todas las instancias de su juicio, y él era maya hablante. Entonces, después de un largo trabajo, pudo excarcelarse, ¿verdad? Entonces, sí, como esto y como muchos de los conflictos que ahora tiene el pueblo maya, porque con esto de las cosas de los megaproyectos que llegan, el territorio maya, la necesidad de que sean tomados en cuenta y consultados, todas esas fallas, digamos, que observamos un poco en la implementación de muchos proyectos, pues somos el único equipo Indignación que tiene posibilidad de litigar, porque tenemos un equipo de abogados del que estamos muy orgullosos y que llevan adelante los procesos de los pueblos mayas en favor de sus derechos. Sí, eso es otro espacio que también se llevaría otro tiempo como este. Claro. Ojalá, padre, me dicen aquí que ojalá programemos otra plática con usted de todos los saberes y toda la sabiduría y toda la experiencia de vida que nos comunica y que lo mueve toda esa espiritualidad que ustedes han tenido. Estamos, creo que a punto de terminar, no estoy tan segura cuántos minutos tengamos. Hace rato me dijeron 12. Se lo queremos agradecer muchísimo que haya aceptado estar con nosotros en Movimiento Católico. Que teníamos muchos deseos de tener una plática con algún proyecto de éxito, porque nosotros en sí vamos empezando en la República Mexicana y a veces sentimos que
que no sabemos ni por dónde y que por dónde nos hay que hacer. Y hay tanto que hacer, como usted lo dice, donde estamos nosotros pues dispuestos a hacerlo y a veces nos vemos un poco para abajo, pero la plática de usted, el conocerlo, nos ha dado pues a mí muchos ánimos más de que las cosas se pueden hacer, como usted dice, con paciencia, confiando en Dios, y no sé si alguien más, bueno, alguien también dice que felicidades a usted, muchas gracias por hablarnos de todo esto, y no veo otra pregunta más. Si me dicen por ahí cuántos minutos tenemos más, ¿seguimos platicando hasta que nos corten o no lo sé? Mire, yo quisiera decir una cosa ya, sí, para terminar. Un hermano mío, muy amigo mío que está ahorita, lo veo aquí en el Zoom, al hacer la propaganda de esto, puso que en alguna ocasión conversando, yo le había dicho que no existe la revolución con mayúscula, que lo que existe son una suma de pequeñas revoluciones en minúscula que van haciendo que las cosas cambien. Y lo releo ahora, después de mucho tiempo, y creo que es una afirmación acertada. Sí creo que depende mucho de que nosotros dejemos de construir tanto discurso y comencemos a fomentar prácticas en las que ese discurso pueda materializarse. Y tengo la esperanza de que después de 25 años la escuela pueda permanecer y seguir dejando este legado, ¿verdad? Va a permanecer viva en la medida de que haya campesinos y campesinas mayas que quieran seguir cultivando de esta manera la tierra y estableciendo esas relaciones más éticas de producción y de consumo. Así que estamos muy contentos con eso y convencidísimos cada vez más del decrecimiento, que tenemos que dejar de hablar de este planeta como si fuera ilimitado y pudiéramos explotarlo a la medida de nuestros deseos, sino en el respeto de un ser vivo que está clamando con la crisis climática por un cambio radical de relación del Homo sapiens, de los seres humanos con la naturaleza. Y creo que si podemos poner un granito de arena en eso, estamos muy satisfechos. Aquí tengo también entre las notas a alguien que fue su alumno, a alguien desde Colombia que lo felicita, y qué bueno que hacemos que pusimos esa plática sobre esto. Alguien me pregunta también de cómo si hay una palabra para agroecología en maya. ¿Eh? No sé, en fin. No sé si en maya se puede decir agroecología o para ellos todo Sí. era ecológico. Pero pues siempre hay maneras como las nuevas palabras, digamos, las concepciones lingüísticas modernas se adaptan un poco. Ya ven ustedes que detrás de este famoso proyecto de tren turístico que quiere hacerse para esta región y que le llaman Tren Maya, ponen abajo nombre de Maya Tzimicac, quiere decir el caballo de fuego, que era la manera como los mayas antiguos se referían al ferrocarril. Así que seguramente debe haber alguna palabra construida, aunque no sea muy de uso, que exprese un poco sobre la ecología, que es una palabra nueva también hasta en castellano, ¿verdad? Entonces, pero sí supongo que debe haber, no la sé yo, así que no se las puedo decir. Pero seguramente voy a averiguarlo, debe haber alguna manera de expresar, al menos de hacer una paráfrasis que exprese eso. Padre, pues a mí me dio mucho gusto que usted haya estado con nosotros, que el movimiento me haya confiado su presentación. Yo quisiera, ojalá pudiera estar en otra plática o con nosotros, conocerlo muchísimo más, toda la experiencia que ustedes han tenido. Aquí le llueven felicitaciones de todo tipo, le digo, desde Colombia y exalumnos y todos. Qué pena que no se pudo ver el video. Y yo siempre no soy muy mala para calcular si nos vamos a ir hasta las 12:30 o no. Entonces, si alguien me pudiera decir, a lo mejor podría hacer otro intento del video. Geraldine, ¿se podrá? Si quiere proyectar el video para despedirnos, podría hacerlo. Ok, A ver, gracias. entonces vamos a ver si puedo, porque, a ver, voy a poner el compartir.
No me sale nada. Ahí va. Espero haberlo puesto con sonido. Todavía no se ve. A ver. Se ve que está cargando. Yo creo que está... Está sí, cargando. Está cargando, pero pues estaba ya abierto. Pero... Buenas tardes, el día de hoy estamos en el huerto de la familia Pérez Chan. Pues en este momento estamos viendo al compañero Eduardo trabajando. Está haciendo especialmente trasplante de lechugas, una nueva variedad que hemos adquirido. Pues el motivo de este trasplante es hacer que el agua nos rinda de mejor manera. Tal vez no sea una actividad conveniente en estos momentos, dado de que ya hay lechugas en la cama, pero con el motivo de ahorrar agua, pues se sigue haciendo el trasplante. Otra de las actividades que se están realizando en el huerto pues es la cosecha del tomate. Como pueden observar, los tomates pues ya están en una etapa en la que ya se puede hacer corte. Ya van con esta como 6 o 7 cortes que se le realiza. Aquí está mi señora madre realizando pues la labor y básicamente ella es la encargada de cosechar casi todo lo que se encuentra en el huerto. Bernardo Chiu, estoy en el pueblo del municipio de Mama, en un huerto que se llama Huerto de Yaxché, que vengo trabajando desde hace 8 años con mi esposa, con mis hijos y con mis nietos. Y tengo aquí muchos cultivos. La forma de trabajar acá es una forma orgánica y cultivos escalonados, porque no puedo sembrar otra cosa, sino que donde siembro uno, pues en una semana vuelvo a sembrar otro, así trabajamos. Además de ello también pues tenemos una red de comerciando como hermanos, que juntamente con otros campesinos. Ese trabajo pues es un trabajo ya hace tiempo que es impulsado por la Escuela de Agricultura Ecológica Uyutscan. Mira como se puede apreciar aquí, estoy caminando en medio de 3 camellones, dos filas de tomate, uno en producción, otro que apenas está amarrando, y en medio pues tengo un camellón de lechugas, de coles, y tengo brócoli, tengo bok choy, tengo col chino solo en este espacio, ¿no? Lo que busco es ver cómo acomodar los cultivos en un pequeño espacio. Aquí también tenemos otros camellones de otros cultivos que aquí que estemos como tenemos, se puede apreciar. Tengo aquí un cultivo de zanahoria, otro de apio. A mi lado izquierdo también tengo un organopónico donde está asociado con cúrcuma, berenjenas, tengo eneldos en este espacio. Como acaban de ver todos los cultivos que están en producción, en este espacio también les quiero mostrar de que en esos 2 camellones todavía hay cultivos recién trasplantados como la lechuga, recién sembrados como el rábano, como otros cultivos, hasta terminar hasta acá. El modelo es sembrar un camellón, aprovechar lo máximo metiendo 4 o 5 cultivos en un solo camellón. Aquí se puede apreciar un pequeño cultivo de cilantro que apenas están recién terminados. El motivo por el que se realiza en la noche pues es para que las plantas duren mucho más tiempo y no se marchiten demasiado. Esto debido a que en nuestras condiciones tenemos temperaturas muy elevadas que hacen que nuestros cultivos, si los cosechamos en la mañana, pues se van marchitando, y a la hora de llegar a la ciudad de Mérida para hacer la entrega, pues los productos van en condiciones que no son óptimas para la vista y poderlas entregar al mercado. Aquí estamos con un cliente, Rosaida, que compra en las bolsas de verdura que producimos en las parcelas. Nosotros estamos trabajando con un grupo de familias. Entonces cada 15 días compra su bolsa. Eso es lo que entregamos nosotros como productores. Y yo estoy muy contenta porque
Son unas verduras muy limpias, muy buenas, pues orgánicas, y la verdad, toda mi familia está súper feliz con este producto. Ya llevamos 17 años con Marcelo en contacto y con todos ustedes, y estamos encantados con los huevitos muy buenos, los limones chulísimos, todo. Miren esto, qué lindo está, estas acelgas también. La verdad, encantados todos. Saludos. Sí, también de eso, pues nosotros con eso queremos ampliar más si hay algún proyecto que nos dé, Claro. Pues los compañeros que trabajamos también podemos ampliar nuestra área de cultivos y también buscar más clientes, ¿no? Con eso, pues muchas gracias a los consumidores. Gracias. Y también por nosotros. Nos despedimos ahora sí. Espero que me escuchen todavía. Nos despedimos todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas más gracias. Y como siempre, llega al padre Raúl un abrazo. De verdad es un gusto verlo. Hasta luego. Gracias, Adiós. Mauro. Hasta luego. Adiós. Felicidades, padre.